¿Qué harías si recibieras una llamada a las 3 de la madrugada y escucharas la voz de tu esposo muerto advirtiéndote que tu propia hija es un peligro? Mi nombre es Artemisa, tengo 74 años y antes de irme de este mundo para siempre, necesito contarte una historia que me ha carcomido el alma durante meses. Una historia tan brutal, tan retorcida, que muchos pensarán que estoy loca, pero cada palabra que vas a escuchar es la verdad más cruda que jamás hayas oído. Es la historia de cómo una llamada misteriosa me salvó la vida y me abrió los ojos sobre la persona en quien más confiaba. Esta es una historia controversial, una historia que necesito contar al detalle antes de morir, porque hay secretos que pesan tanto en el alma que si no los sacas, te acompañan hasta la tumba. Y yo no quiero llevarme esta carga conmigo. Todo comenzó hace un año, cuando mi querido Rodolfo murió aparentemente de un paro cardíaco. 76 años tenía mi compañero de vida, y aunque ya andaba delicado del corazón, su muerte me pareció tan súbita, tan inesperada, pero en ese momento yo solo pensaba en el dolor, en el vacío que me había dejado después de 52 años de matrimonio. Esmeralda, mi hija de 52 años, se portó muy bien conmigo durante el funeral, aunque debo reconocer que hacía años que nuestra relación se había enfriado bastante. ¿Sabes qué pasa cuando los hijos crecen y forman sus propias familias? Que a veces se olvidan de los padres que lo dieron todo por ellos. Esmeralda se casó con Eusebio hace 25 años. Tuvieron 3 hijas hermosas y poco a poco se fueron alejando de nosotros. Al principio venían todos los domingos, luego una vez al mes, después solo en cumpleaños y navidades. Yo lo entendía, la vida es así, pero dolía ver cómo se desvanecía ese amor incondicional que una vez sentían por nosotros. Cuando Rodolfo murió, Esmeralda me ayudó con todos los papeles, los trámites, las cosas del seguro funerario. Parecía preocupada por mí. Me preguntaba constantemente si necesitaba ayuda económica, si estaba bien sola en la casa. Pero había algo en su manera de hablar, algo en sus ojos, que no me terminaba de convencer, como si estuviera actuando, ¿entiendes? Como si sus palabras no salieran del corazón. Durante los primeros meses de viudez, Esmeralda venía a visitarme más seguido, siempre con excusas para revisar papeles, para ayudarme a organizar las cosas de Rodolfo, para preguntarme sobre documentos importantes. Yo pensaba que era normal, que se preocupaba por mi futuro, pero ahora, recordando esas conversaciones con la claridad que da el conocer la verdad, me doy cuenta de que había algo más detrás de tanta preocupación. Rodolfo y yo habíamos sido muy cuidadosos con nuestro dinero toda la vida. Él trabajó 30 años en una empresa petrolera. Yo fui maestra durante 25 años. Nunca fuimos ricos, pero supimos ahorrar y, sobre todo, supimos hacer inversiones importantes para nuestro futuro. Teníamos planes financieros que habíamos construido durante décadas, sacrificios que habíamos hecho para asegurar una vejez tranquila. Pero había algo que yo no sabía en esos primeros meses después de la muerte de Rodolfo. Había secretos que se estaban moviendo en las sombras, planes que se estaban tejiendo a mis espaldas, peligros que se acercaban sin que yo pudiera verlos. La primera señal extraña llegó durante una de las visitas de Esmeralda. Estaba ayudándome a organizar los documentos de Rodolfo cuando la vi tomando fotografías con su teléfono a algunos papeles. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo que era para tener copias digitales por si se perdía algo importante. Sonaba lógico, pero algo en su actitud me incomodó. Después noté que algunas cosas habían sido movidas de lugar. Documentos que yo recordaba haber dejado en ciertos cajones aparecían en otros. Carpetas que estaban organizadas de una manera aparecían reorganizadas de otra. Cuando le comenté esto a Esmeralda, me dijo que probablemente era mi memoria, que el duelo me tenía confundida, que era normal olvidar dónde habíamos puesto las cosas. Pero yo sabía que mi memoria estaba perfecta. Sabía que alguien había estado rebuscando entre mis papeles durante mis visitas. También empecé a notar cambios en el comportamiento de Esmeralda y Eusebio. Los veía más nerviosos, más distraídos, como si tuvieran preocupaciones que no me querían contar. Cuando les preguntaba cómo estaban las cosas en su casa, cómo iban las niñas, me respondían con evasivas, con sonrisas forzadas,
con cambios rápidos de tema. Una tarde, mientras Esmeralda estaba en el baño, escuché a Eusebio hablando por teléfono en el patio. Hablaba en voz baja, casi susurrando, y aunque no pude entender toda la conversación, sí escuché algunas palabras que me llamaron la atención. Viejita, pronto, todo listo, sin problemas. Cuando salió del baño, Esmeralda me encontró con cara de preocupación. ¿Todo bien, mamá?, me preguntó. Yo le conté lo que había escuchado, y ella se rió nerviosamente. Ay, mamá, Eusebio estaba hablando de trabajo. Ya sabes cómo son los hombres con sus asuntos de negocios. Pero esa explicación no me convenció. Había algo en el tono de esa conversación, algo en las palabras que había escuchado, que me producía una sensación extraña en el estómago. Las semanas siguientes, esa sensación de incomodidad fue creciendo. Pequeños detalles que por separado no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar un patrón inquietante. Esmeralda siempre preguntaba por mis rutinas, por mis horarios, por si tenía planeado salir de casa. Eusebio me miraba de una manera extraña, como si estuviera evaluándome, como si estuviera calculando algo que yo no podía entender. Y había algo más, algo que en ese momento no le di importancia, pero que después cobró un significado terrible. Esmeralda había empezado a insistir mucho en que renovara algunas partes de la casa, especialmente el baño. Me decía que la ducha estaba muy vieja, que era peligrosa para una persona de mi edad, que podía resbalarme y lastimarme. Incluso se había ofrecido a pagar ella misma la renovación. Mamá, me decía, a tu edad es muy fácil tener un accidente en un baño tan antiguo. Las baldosas están flojas, el piso se pone resbaladizo. Sería terrible que te pasara algo estando sola en casa. Sus palabras sonaban llenas de preocupación filial, pero había algo en la manera como insistía, algo en la frecuencia con que sacaba el tema, que me hacía sentir incómoda. También había empezado a preguntarme mucho sobre mis hábitos de sueño, sobre si tomaba pastillas para dormir, sobre si cerraba bien las puertas por las noches. Decía que se preocupaba por mi seguridad, que una mujer sola en una casa grande podía ser vulnerable a ladrones o a accidentes. Todas estas cosas, repito, por separado podían parecer normales. Una hija preocupada por la seguridad de su madre anciana, pero había algo en el conjunto, algo en la insistencia, algo en la manera como me miraba cuando hacía estas preguntas, que despertaba en mí una alarma interior que no sabía cómo interpretar. Y entonces llegó esa noche que cambió todo, la noche que me abrió los ojos sobre la realidad más horrible que una madre puede descubrir. La noche del 15 de marzo, exactamente 3 meses después de la muerte de Rodolfo, sonó el teléfono a las 3 de la madrugada. Yo estaba profundamente dormida cuando ese sonido me despertó de golpe. En mi casa, una llamada a esa hora solo podía significar una emergencia, una desgracia, una mala noticia. Me levanté temblando con el corazón acelerado y contesté con voz ronca de sueño. Del otro lado de la línea, escuché algo que me heló la sangre, algo que hasta el día de hoy no sé si fue real o fue mi mente jugándome una mala pasada. Era la voz de Rodolfo, clara como el agua, diciéndome con urgencia: Artemisa, cuidado con la niña, cuidado con Esmeralda, no confíes en ella. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano escuchando esa voz que conocía mejor que la mía propia. Rodolfo, ¿eres tú?, le pregunté con un hilo de voz, pero ya no había nadie al otro lado, solo el tono demarcado que me taladró los oídos como un grito de advertencia. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé sentada en la cocina, tomando té, tratando de convencerme de que había sido una pesadilla, un producto de mi dolor y mi soledad. Pero la voz había sido tan real, tan clara, tan llena de angustia. ¿Cómo era posible? ¿Acaso los muertos pueden hablar? ¿Pueden advertir a los vivos de peligros que no ven? Durante los días siguientes, esa llamada no me dejaba en paz. Empecé a recordar cosas que había tratado de ignorar, detalles que había justificado, comportamientos que había excusado. Y por primera vez, desde la muerte de Rodolfo, empecé a sentir miedo. No miedo de estar sola, no miedo de los ladrones o de los accidentes. Miedo de algo mucho más cercano, mucho más íntimo,
mucho más terrible, miedo de mi propia hija. Y entonces recordé algo que me partió el alma, la última conversación que tuve con Rodolfo antes de morir. Estaba en la cama, muy débil, y me dijo: Artemisa, si algo me pasa, ten cuidado. Hay cosas que no están bien. Hay personas en quienes no deberías confiar. Yo pensé que eran delirios de la enfermedad, que el estrés lo estaba afectando. Nunca pensé que fueran las palabras proféticas de un hombre que ya presentía algo terrible. Esa semana, Esmeralda vino a visitarme como de costumbre, pero esta vez yo la observé diferente, con ojos nuevos, con la desconfianza que había sembrado esa llamada misteriosa. Llegó con flores, como siempre, con una sonrisa perfecta, como siempre, preguntando por mi salud, como siempre. Pero había algo forzado en su actuación, algo que no encajaba. Durante su visita, la vi revisando algunos cajones cuando pensaba que yo no la estaba viendo. La vi tomando más fotografías a documentos cuando creía que estaba distraída. La vi haciendo preguntas muy específicas sobre cosas que antes nunca le habían interesado. Y cuando se fue esa tarde, decidí hacer algo que jamás pensé que haría: revisar qué había estado tocando, qué había estado buscando, qué había fotografiado. Lo que encontré me confirmaría que esa llamada misteriosa no había sido producto de mi imaginación. Era una advertencia real sobre un peligro real, un peligro que venía de la persona que menos debería hacerme daño en este mundo. Pero eso es solo el comienzo de esta historia. Lo que descubrí después, las verdades que salieron a la luz, los secretos que se destaparon, son tan brutales que todavía me cuesta creer que sean reales. ¿Era realmente la voz de Rodolfo la que me había advertido? ¿O era mi propia intuición hablándome desde el subconsciente? No lo sé. Lo que sí sé es que esa llamada me salvó la vida, porque lo que mi hija tenía planeado para mí era algo que jamás, en mis peores pesadillas, hubiera imaginado que fuera capaz de hacer. Durante los días siguientes a esa llamada misteriosa, empecé a comportarme diferente, no de manera obvia, porque no quería que Esmeralda sospechara que algo había cambiado, pero sí de manera más observadora, más cuidadosa, más desconfiada. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaba por alto, en cómo sus ojos se movían por la casa cuando venía de visita, como si estuviera memorizando cada rincón, en cómo siempre encontraba excusas para quedarse sola en ciertas habitaciones, en cómo sus preguntas sobre mi rutina diaria se habían vuelto cada vez más específicas y frecuentes. Un día, después de una de sus visitas, decidí revisar sistemáticamente todos mis documentos importantes. Lo que encontré me dejó helada. Alguien había estado fotocopiando papeles, organizándolos de manera diferente, separando algunos de otros. Documentos financieros estaban en lugares donde yo nunca los había puesto. Algunos papeles importantes habían desaparecido completamente. Pero lo que más me impactó fue encontrar, escondida detrás de un mueble, una libreta pequeña con anotaciones en una letra que no reconocí. Eran apuntes sobre mis horarios, sobre mis hábitos, sobre las horas en que normalmente dormía, sobre cuándo salía de casa y cuándo regresaba. Era como si alguien me estuviera estudiando, como si alguien estuviera planificando algo que requería conocer todos mis movimientos. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a dar un ataque. ¿Quién había estado tomando esas notas? ¿Por qué alguien necesitaría saber con tanta precisión cuáles eran mis rutinas diarias? Esa noche decidí hacer algo que nunca había hecho: fingir que me iba a dormir temprano y luego quedarme despierta, vigilando por la ventana de mi habitación. Quería ver si alguien rondaba la casa, si alguien venía a observarme durante las noches. No vi a nadie esa primera noche, pero sí escuché algo extraño: el sonido de pasos en el patio trasero, muy suaves, como si alguien estuviera caminando tratando de no hacer ruido. Cuando me asomé cuidadosamente por la ventana, no vi a nadie, pero había algo diferente en la disposición de las macetas del jardín. Alguien había estado ahí. La segunda noche que hice la misma vigilancia, vi algo que me confirmó mis peores sospechas. Alrededor de las 2 de la madrugada, una figura se acercó a la casa por el lado trasero. Era alguien vestido de oscuro, que se movía con mucha precaución, que claramente conocía bien la distribución de mi propiedad
porque evitaba todos los lugares donde podría hacer ruido. Vi a esa persona revisando las ventanas, probando si estaban bien cerradas, examinando las cerraduras, como si estuviera estudiando las posibles maneras de entrar a la casa sin ser detectado. Mi sangre se congeló cuando me di cuenta de algo terrible. Esa figura tenía una estatura y una manera de moverse que me resultaban familiares. No podía ver la cara desde donde estaba, pero algo en la postura, algo en los gestos, me recordaba a alguien muy cercano. Esperé hasta que la figura se fue, y entonces bajé sigilosamente a revisar qué había estado haciendo en el patio. Encontré marcas en la tierra cerca de las ventanas, como si alguien hubiera estado midiendo distancias o calculando alturas. También encontré algunas herramientas pequeñas escondidas detrás de unos arbustos, un destornillador, un alicate, una linterna pequeña. ¿Para qué necesitaría alguien esas herramientas cerca de mi casa? ¿Qué estaba planeando hacer con ellas? Durante el día siguiente, traté de actuar con normalidad, pero por dentro estaba aterrorizada. No sabía en quién confiar, no sabía a quién pedirle ayuda. Si realmente mis sospechas eran ciertas, si realmente la persona que me estaba acechando era quien yo pensaba, entonces no podía hablar con nadie de mi familia. No podía llamar a Esmeralda para pedirle ayuda, porque ella podría ser parte del problema. Fue entonces cuando recordé algo que Rodolfo me había mencionado varias veces durante nuestro matrimonio. Tenía un amigo de la época en que trabajaba en la empresa petrolera, alguien en quien confiaba completamente, alguien que después de jubilarse se había dedicado a trabajos de investigación privada. Se llamaba Aurelio Mendoza, y Rodolfo siempre me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda en algo delicado, él sería la persona indicada. Busqué el número de teléfono del detective Mendoza en la libreta de contactos de Rodolfo. Era un hombre mayor de voz cálida, que recordaba perfectamente a mi esposo y que se mostró muy preocupado cuando le conté de manera general que estaba viviendo una situación extraña que me tenía asustada. Señora Artemisa, me dijo, si usted siente que algo no está bien, probablemente tiene razón. La intuición de las mujeres, especialmente de las mujeres mayores que han vivido mucho, casi nunca falla. Necesitamos vernos para que me cuente todo con detalle. Quedamos en encontrarnos en un café discreto al día siguiente. Yo llegué nerviosa, sin saber exactamente qué le iba a decir, sin saber si mis sospechas eran reales o si me estaba volviendo paranoica por la soledad y el duelo. Pero cuando le conté todo, la llamada misteriosa, los documentos movidos, la libreta con mis horarios, la figura nocturna en el patio, las herramientas escondidas, el detective Mendoza se puso muy serio. Señora Artemisa, me dijo, lo que me está contando suena como si alguien estuviera planificando algo muy específico relacionado con usted. Y el hecho de que conozcan tan bien su casa y sus rutinas sugiere que es alguien cercano, alguien de confianza. Le conté sobre los comportamientos extraños de Esmeralda, sobre sus preguntas insistentes, sobre su interés repentino en renovar mi baño, sobre sus fotografías a mis documentos. El detective tomaba notas de todo, y su expresión se iba poniendo cada vez más grave. Necesito investigar esto a fondo, me dijo finalmente. Pero mientras tanto, usted tiene que seguir actuando con normalidad. No puede darle ninguna señal a su hija de que sospecha algo. Su vida podría depender de eso. Sus palabras me aterrorizaron, pero también me dieron una extraña sensación de alivio. Por fin alguien me estaba tomando en serio. Por fin alguien me estaba ayudando a entender qué estaba pasando. El detective Mendoza me dio instrucciones muy específicas. Tenía que seguir recibiendo a Esmeralda con normalidad. Tenía que seguir respondiendo sus preguntas sin mostrar desconfianza. Tenía que seguir mi rutina diaria como siempre, pero también tenía que estar muy atenta a cualquier cosa nueva que notara, cualquier cambio en el comportamiento de mi hija, cualquier pregunta extraña que me hiciera. Y señora Artemisa, me dijo antes de despedirnos, si en algún momento siente que está en peligro inmediato, si algo le dice que tiene que salir de su casa urgentemente, hágalo sin pensarlo 2 veces. Váyase y llámeme inmediatamente. Esa conversación me cambió la perspectiva completamente. Ya no era una anciana paranoica, imaginando cosas raras. Era una mujer en peligro real, que necesitaba ser muy inteligente para proteger su propia vida.
Los días siguientes fueron los más angustiantes de mi vida. Tenía que actuar como si nada pasara, mientras por dentro estaba muerta de miedo. Tenía que sonreírle a Esmeralda cuando venía a visitarme. Tenía que responder sus preguntas con naturalidad. Tenía que permitir que siguiera revisando mis cosas sin protestar. Pero también estaba observando todo con una atención que jamás había tenido. Y lo que empecé a notar me confirmó que mis peores temores eran reales. Esmeralda había empezado a hacer preguntas muy específicas sobre mis hábitos nocturnos. Quería saber a qué hora exacta me acostaba, si tomaba algún medicamento para dormir, si tenía sueño pesado o si me despertaba fácilmente durante la noche. Decía que se preocupaba porque a mi edad era importante tener un buen descanso, pero sus preguntas sonaban como si estuviera calculando algo. También había aumentado su insistencia sobre la renovación del baño. Ahora no solo me decía que era peligroso, sino que ya había contactado a unos trabajadores que podían venir a hacer el trabajo. Me mostraba fotos de baños modernos, me hablaba de los beneficios de tener una ducha más segura, me presionaba para que aceptara que empezaran los trabajos lo antes posible. Y había algo más, algo que me puso los pelos de punta cuando me di cuenta. Durante sus últimas visitas, Esmeralda había empezado a traer té para compartir conmigo. Era un té especial, decía, que le habían recomendado para ayudar a las personas mayores a relajarse y dormir mejor. Insistía en que me lo tomara completo y se quedaba vigilando hasta que terminaba la taza. Después de tomar ese té, yo siempre me sentía extrañamente somnolienta, más cansada de lo normal, con una sensación rara en el cuerpo. Al principio pensé que era casualidad, pero después de la tercera vez, empecé a sospechar que había algo en esa bebida que no debería estar ahí. Fue entonces cuando decidí que tenía que actuar. No podía seguir esperando a que el detective Mendoza terminara su investigación. Sentía que el peligro se estaba acercando demasiado, que cada día que pasaba era un día más cerca de que algo terrible sucediera. Esa noche llamé al detective y le conté sobre el té, sobre las preguntas de Esmeralda, sobre la presión para renovar el baño. Su respuesta me confirmó lo que ya temía. «Señora Artemisa», me dijo con voz urgente, «creo que su hija está acelerando sus planes. Necesitamos actuar ya». Me explicó que habían encontrado algunas cosas muy preocupantes durante su investigación, pero que necesitaba una semana más para tener evidencia suficiente para actuar legalmente. «El problema», me dijo, «es que yo no creo que usted tenga una semana. Por lo que me está contando, parece que van a intentar algo muy pronto». Fue entonces cuando tomamos la decisión más arriesgada, pero también la más inteligente. Íbamos a tenderle una trampa a Esmeralda para descubrir exactamente qué estaba planeando. Lo que el detective me propuso era peligroso, pero era la única manera de obtener evidencia concreta y al mismo tiempo proteger mi vida. El plan era complejo, pero si funcionaba, no solo me salvaría a mí, sino que también podríamos desenmascarar todo lo que había estado pasando en los últimos meses. Señoras que me escuchan, si algo les digo como mujer que ha vivido 74 años en este mundo, es que nunca subestimen la intuición, esa vocecita interior que les dice que algo no está bien, esa sensación incómoda que sienten cuando alguien las abraza, pero el abrazo se siente falso. En mi caso, no sé si fue la voz real de Rodolfo desde el más allá, o si fue mi propia intuición hablándome en momentos de sueño, pero esa llamada me salvó la vida. Y si les cuesta darle me gustas a este video, por favor háganlo apretando el botón que aparece aquí abajo. Y si no saben cómo suscribirse al canal, es muy fácil. Busquen el botón negro que dice suscribirse y apriétenlo. Yo sé que para las personas de nuestra edad, estas cosas de la tecnología a veces son complicadas, pero vale la pena hacerlo porque aquí compartimos historias reales, historias que nos han marcado la vida. Lo que viene a continuación les va a chocar el corazón, porque lo que descubrimos sobre mi propia hija y lo que tenía planeado hacer conmigo es algo que todavía me despierta por las noches. El plan que diseñamos con el detective Mendoza era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de descubrir la verdad completa y al mismo tiempo salvar mi vida. La idea era hacerle creer a Esmeralda que yo había decidido aceptar todas sus sugerencias, la renovación del baño, cambiar mis rutinas, incluso darle poder legal sobre algunas de mis finanzas.
Pero lo que ella no sabría era que todo estaría siendo monitoreado, grabado, documentado. Íbamos a descubrir exactamente qué tenía planeado hacer conmigo y quién más estaba involucrado en esto. El detective había contactado a un abogado de su confianza, el doctor Patricio Villarreal, un hombre íntegro que había manejado asuntos legales delicados durante décadas. Entre los dos, habían diseñado una estrategia legal que nos permitiría obtener evidencia suficiente para actuar, sin poner mi vida en mayor riesgo. También habían contratado a un equipo de seguridad discreto que instalaría cámaras y micrófonos ocultos en mi casa, especialmente en las áreas donde Esmeralda pasaba más tiempo cuando venía de visita. Todo sería legal, porque era mi propia casa y yo estaba dando el consentimiento. La primera parte del plan se ejecutó perfectamente. Cuando Esmeralda vino a visitarme esa semana, le dije que había estado pensando en todas sus sugerencias y que había decidido que tenía razón. «Hija», le dije con la actuación más convincente de mi vida, «he decidido que tienes razón sobre el baño. Está muy viejo y peligroso. Si tú puedes coordinar con los trabajadores, acepto que vengan a renovarlo». La cara de Esmeralda se iluminó inmediatamente. «Ay, mamá, qué bueno que hayas tomado esa decisión. Ya verás que vas a estar mucho más segura». También le dije que había decidido darle copias de todas mis llaves de la casa para que pudiera entrar en caso de emergencia. Y le propuse que tal vez podríamos revisar juntas algunos papeles financieros importantes para que ella estuviera al tanto de todo por si me pasaba algo. Durante esa conversación, que estaba siendo grabada sin que ella lo supiera, Esmeralda hizo varias preguntas que me confirmaron mis peores sospechas. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía en el banco, cuáles eran mis pólizas de seguro, quién era el beneficiario de mis bienes, qué pasaría si yo moría sin testamento. Pero lo más revelador fue cuando empezó a preguntarme sobre mi estado de salud. Había ido al médico recientemente, tenía algún problema cardíaco como papá, tomaba medicamentos para la presión, había tenido algún mareo o caída últimamente. Sus preguntas sonaban como las de una hija preocupada, pero había algo en la manera como las hacía, algo en la insistencia con que quería detalles específicos que me producía escalofríos. Esa misma tarde, después de que Esmeralda se fue, llegaron los supuestos trabajadores para revisar el baño y hacer un presupuesto. Yo sabía que no eran trabajadores reales, sino parte del equipo de seguridad del detective, pero tenía que actuar como si fuera una transacción normal. Lo que esos hombres encontraron en mi baño me dejó helada. Alguien había estado ahí antes que ellos. Habían aflojado varias baldosas del piso. Habían aplicado una sustancia resbaladiza en áreas específicas. Habían modificado la presión del agua de la ducha para que fuera más fuerte de lo normal. «Señora», me dijo uno de los hombres en voz baja, «si usted se hubiera bañado en esta ducha en los próximos días, habría sido prácticamente imposible que no tuviera un accidente muy grave». Mi sangre se enfrió cuando entendí lo que eso significaba. Alguien ya había preparado mi baño para que pareciera que yo había tenido un accidente fatal, un resbalón, una caída, un golpe en la cabeza que parecería completamente natural para una mujer de mi edad. Pero ¿quién había hecho esas modificaciones? ¿Cuándo habían entrado a mi casa para hacerlas? ¿Cómo habían conseguido las llaves? La respuesta llegó esa misma noche, cuando revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad que habían instalado secretamente días atrás. Lo que vimos en esas grabaciones me destrozó el corazón y me confirmó que la llamada misteriosa había sido una advertencia real sobre un peligro real. En las grabaciones se veía claramente a Esmeralda entrando a mi casa durante una de las noches en que yo estaba durmiendo. Tenía una copia de las llaves. Probablemente las había mandado a Eliezer cuando yo le di las mías, por si había una emergencia. Se movía por la casa con total familiaridad, como si hubiera estado ahí muchas veces antes durante mis horas de sueño. La vi dirigirse directamente al baño, donde trabajó durante casi una hora modificando las baldosas, aplicando sustancias en el piso, ajustando la presión del agua. Todo lo hacía con mucha precisión, como si siguiera instrucciones específicas, como si alguien le hubiera enseñado exactamente qué hacer. Pero lo más impactante de todo fue cuando la vimos revisando mis medicamentos. Los sacaba de los frascos, los contaba,
Tomaba fotografías de las etiquetas, incluso parecía estar reemplazando algunas pastillas por otras diferentes. Al final de su visita nocturna, la vimos haciendo algo que me partió el alma. Se quedó parada al lado de mi cama, observándome dormir, con una expresión en la cara que nunca le había visto. No era la expresión de una hija cariñosa viendo a su madre descansar. Era la expresión de alguien que estaba calculando, planificando, tal vez incluso despidiéndose. Cuando el detective Mendoza me mostró esas grabaciones al día siguiente, yo no podía parar de llorar. Ver a mi propia hija, la niña que había parido y criado con tanto amor, preparando meticulosamente mi muerte, era algo que mi mente se negaba a aceptar. Señora Artemisa, me dijo el detective con voz suave, sé que esto es muy duro para usted, pero necesitamos seguir investigando. Esto es mucho más complejo de lo que pensábamos inicialmente. Me explicó que las modificaciones en el baño habían sido hechas con un nivel de sofisticación que sugería conocimiento profesional. No era algo que una persona común pudiera hacer por su cuenta. Alguien le había enseñado a Esmeralda exactamente cómo crear un accidente que pareciera completamente natural. También me dijo que habían encontrado registros de llamadas entre Esmeralda y números de teléfono que correspondían a personas con antecedentes criminales, especializadas en hacer desaparecer personas o en crear muertes que parecieran accidentales. Su hija no está actuando sola, me dijo. Hay una red de personas involucradas en esto y parece que tienen experiencia haciendo este tipo de trabajos. Esa revelación me aterrorizó aún más. No solo descubría que mi hija quería matarme, sino que había contactado a profesionales criminales para hacerlo. ¿Qué la había llevado a ese extremo? ¿Qué había pasado con la niña dulce que yo había criado? Pero aún faltaba lo peor. Aún faltaba descubrir por qué Esmeralda quería matarme. ¿Cuál era el motivo detrás de todo este plan horrible? La respuesta llegó cuando el detective logró acceder a las comunicaciones entre Esmeralda y las personas que había contratado. Lo que encontramos ahí fue la verdad más brutal que una madre puede descubrir sobre su hijo. Durante los días siguientes, mientras el detective profundizaba en su investigación, yo tuve que seguir actuando como si no supiera nada. Tenía que recibir a Esmeralda con sonrisas. Tenía que agradecerle por preocuparse por mi seguridad. Tenía que permitir que siguiera con sus preparativos para matarme. Pero había algo que había cambiado en mí después de ver esas grabaciones. Ya no era miedo lo que sentía. Era una rabia fría, una determinación férrea de llegar hasta el final de esta historia y descubrir toda la verdad. También había algo más. Una sensación extraña de que Rodolfo estaba conmigo, guiándome, protegiéndome. Cada vez que me sentía débil, cada vez que estaba a punto de quebrarme, recordaba esa llamada misteriosa y encontraba fuerzas para seguir adelante. El detective Mendoza había logrado infiltrar a uno de sus hombres en el grupo criminal que Esmeralda había contratado. Era una operación muy peligrosa, pero era la única manera de obtener evidencia directa de lo que estaban planeando. Lo que descubrimos a través de esa infiltración fue que no era la primera vez que este grupo hacía este tipo de trabajos. Tenían un sistema muy elaborado para eliminar personas mayores y hacer que pareciera muerte natural, especialmente en casos donde había seguros de vida o herencias grandes de por medio. Su especialidad era crear accidentes domésticos que fueran completamente creíbles: caídas en escaleras, resbalones en baños, ataques cardíacos inducidos por sustancias no detectables, asfixias que parecían naturales durante el sueño. Habían perfeccionado estos métodos durante años y tenían una tasa de éxito del 100%. Nunca habían tenido una sola investigación policial. Nunca habían tenido una sola sospecha de las autoridades. Cobraban entre $50,000 y $200,000 por trabajo, dependiendo de la complejidad del caso y del valor de los bienes que estaban en juego. En mi caso, habían cobrado $30,000 por adelantado como enganche y recibirían $120,000 adicionales después de que mi muerte fuera oficialmente certificada como accidental. Pero lo que más me impactó fue descubrir que este no era su primer trabajo para mi familia. Cuando el detective me mostró los registros de pagos del grupo criminal, encontramos una transacción de $500,000 que había sido hecha exactamente un año atrás.
pocos días antes de la muerte de Rodolfo. Mi esposo no había muerto de un paro cardíaco natural. Había sido asesinado por los mismos criminales que ahora estaban planeando matarme a mí, y la persona que había pagado por el asesinato de Rodolfo era la misma persona que había pagado por el mío, mi propia hija. En ese momento entendí por completo la llamada misteriosa. No sé si fue realmente la voz de Rodolfo desde el más allá, o si fue mi intuición subconsciente que había captado señales que mi mente consciente no había procesado. Pero esa advertencia había sido real y había sido necesaria. Mi hija había matado a su padre y ahora estaba planeando matarme a mí. ¿Pero por qué? ¿Qué la había llevado a convertirse en una asesina de sus propios padres? La respuesta llegó cuando el abogado Villarreal logró acceder a los registros financieros de Esmeralda y Eusebio. Lo que encontramos ahí me permitió entender, aunque no perdonar, lo que había motivado toda esta tragedia. Esmeralda y Eusebio habían perdido su negocio de importaciones 6 meses antes de la muerte de Rodolfo. Habían acumulado deudas por más de $2 millones con bancos, proveedores y prestamistas privados. Su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Sus cuentas bancarias habían sido embargadas y sus 3 hijas habían tenido que salirse del colegio privado donde estudiaban porque ya no podían pagar las mensualidades. Era una crisis económica devastadora, una ruina financiera total que los había llevado a la desesperación. Pero en lugar de pedirme ayuda, en lugar de confiar en el amor de sus padres, habían visto en nuestros seguros de vida la solución perfecta a todos sus problemas. Rodolfo y yo teníamos un seguro de vida conjunto por $8 millones, algo que habíamos pagado religiosamente durante 25 años, con cuotas altísimas que a veces nos obligaban a vivir con justicias. Lo veíamos como la herencia más segura que podíamos dejarle a Esmeralda. Nunca pensamos que esa herencia se convertiría en el motivo de nuestro asesinato. Según los documentos que encontramos, Esmeralda había estado investigando durante meses cómo acelerar el cobro de ese seguro. Había consultado a abogados especializados en seguros de vida, había revisado los términos y condiciones de la póliza, había calculado exactamente cuánto dinero recibiría después de pagar impuestos. También había investigado a fondo nuestro estado de salud, nuestras rutinas diarias, nuestras vulnerabilidades físicas. Había hecho un estudio completo de cómo se podría simular nuestra muerte de manera que pareciera completamente natural. Y cuando encontró al grupo criminal especializado en este tipo de trabajos, había tomado la decisión más fría y calculada que una hija puede tomar: matar a sus propios padres por dinero. El plan había funcionado perfectamente con Rodolfo. Su muerte había sido certificada como paro cardíaco natural. El seguro había pagado sin hacer preguntas. Y Esmeralda había recibido la mitad del dinero, $4 millones. Pero eso no había sido suficiente para salvar su situación financiera. Las deudas eran demasiado grandes, los intereses seguían acumulándose y los prestamistas privados estaban presionando cada vez más. Necesitaba el resto del dinero del seguro. Necesitaba que yo también muriera. Y por eso había acelerado sus planes para matarme apenas 3 meses después de la muerte de Rodolfo. Cuando el detective Mendoza me explicó todos estos detalles, yo me sentí mareada, como si el mundo se estuviera desmoronando debajo de mis pies. No solo había perdido a mi esposo de manera violenta, sino que había estado viviendo con su asesina durante meses, recibiendo sus abrazos falsos, creyendo en sus lágrimas de cocodrilo, permitiendo que preparara mi muerte mientras yo le agradecía por cuidarme. Pero también sentí algo más, una determinación férrea de hacer que pagara por lo que había hecho, no solo a mí, sino a Rodolfo y a todas las otras víctimas de esa red criminal. Era hora de actuar. Era hora de confrontar a mi hija con la verdad y asegurarme de que recibiera el castigo que merecía. Pero lo que yo no sabía era que el final de esta historia sería muy diferente a lo que cualquiera podría esperar. El detective Mendoza había coordinado con las autoridades correspondientes para montar una operación que capturara a toda la red criminal con evidencia irrefutable. El plan era complejo, pero si funcionaba, no solo salvaría mi vida, sino que también haría justicia por Rodolfo y por todas las otras víctimas. La operación se ejecutaría en 2 fases. Primero,
Íbamos a permitir que Esmeralda activara su plan final para matarme, pero bajo vigilancia total y con medidas de seguridad que garantizaran que no pudiera hacerme daño real. Segundo, cuando tuviéramos evidencia suficiente de intento de asesinato, las autoridades intervendrían para arrestar a todos los involucrados. Era un plan arriesgado, porque requería que yo estuviera expuesta al peligro, pero era la única manera de obtener evidencia directa que fuera irrefutable en un tribunal. Le dije a Esmeralda que había decidido empezar a usar la ducha renovada esa misma semana, que estaba muy agradecida por su preocupación por mi seguridad. También le mencioné que había estado sintiéndome muy cansada últimamente, que había pensado en empezar a tomar el té relajante que ella me traía todas las noches antes de ir a dormir. Sus ojos se iluminaron cuando escuchó esto. «Ay, mamá, qué bueno que hayas decidido cuidarte más. Ya verás que con la ducha nueva y tomando el té todas las noches vas a descansar mucho mejor». Esa misma tarde, Esmeralda trajo una caja completa de sobres de té. «Son especiales para personas de tu edad», me dijo. «Tienen hierbas que ayudan a relajar los músculos y a dormir profundamente». Lo que ella no sabía era que cada sobre de té sería analizado en el laboratorio antes de que yo lo consumiera. Lo que ella no sabía era que cada movimiento suyo estaba siendo grabado y documentado. Lo que ella no sabía era que su plan perfecto se estaba convirtiendo en la evidencia de su propia condena. Durante los 3 días siguientes, mantuve la actuación más difícil de mi vida. Tenía que comportarme como una anciana ingenua que confiaba completamente en su hija, mientras por dentro sabía que cada gesto cariñoso era una mentira. Cada abrazo era una traición. Esmeralda venía todas las tardes, me traía flores, me preparaba el té especial, me ayudaba con las tareas de la casa. Hablábamos de cosas cotidianas, de las nietas, de sus planes para el futuro. Era una conversación completamente normal entre una madre y una hija, excepto por el hecho de que una de nosotras estaba planeando matar a la otra. El análisis de laboratorio confirmó nuestras sospechas. El té contenía una combinación de sedantes y relajantes musculares que, consumidos en las dosis que Esmeralda me estaba dando, me habrían dejado completamente inconsciente y sin capacidad de reacción durante varias horas. La idea era que yo tomara el té, me fuera a dormir profundamente, y durante la madrugada ella entraría con sus llaves para llevarme hasta el baño modificado, donde simularían que había tenido un accidente fatal durante un episodio de sonambulismo inducido por los medicamentos. Era un plan sofisticado, completamente creíble, que habría funcionado perfectamente si yo no hubiera recibido esa llamada misteriosa que me puso en alerta. El 4.º día de la operación, todo estaba listo para la fase final. Esmeralda había confirmado que esa noche sería la noche, según las comunicaciones interceptadas entre ella y los criminales que había contratado. Pero yo había tomado una decisión que ni el detective Mendoza ni las autoridades esperaban. Una decisión que cambiaría por completo el curso de esta historia. En lugar de seguir con el plan original, en lugar de permitir que las autoridades arrestaran a Esmeralda y la enviaran a la cárcel, yo tenía otros planes para mi hija. Esa tarde, cuando Esmeralda llegó para su visita de rutina, le dije que tenía una sorpresa para ella, que había decidido invitarla a cenar en un restaurante elegante para celebrar todo lo bien que se había portado conmigo durante estos meses difíciles. «Quiero agradecerte por todo tu cariño», le dije con la sonrisa más convincente que pude fingir, «por cuidarme, por preocuparte por mi seguridad, por estar siempre pendiente de mí». Esmeralda aceptó la invitación inmediatamente, aunque pude ver un destello de irritación en sus ojos. Probablemente estaba molesta porque mi propuesta interfería con sus planes para esa noche. Lo que ella no sabía era que el restaurante que había escogido era propiedad del detective Mendoza, un lugar que él usaba para operaciones encubiertas. Todo el personal esa noche serían agentes disfrazados y tendríamos control total de la situación. También le dije que trajera a Eusebio y a mis 3 nietas, porque quería que fuera una celebración familiar completa. Esa noche, mientras nos dirigíamos al restaurante, yo sabía que sería la última vez que estaría con mi hija como su madre. Después de esa cena, todo cambiaría para siempre entre nosotras. Llegaron puntualmente, Esmeralda con su mejor vestido,
Eusebio con una sonrisa falsa que ya no me engañaba, y mis 3 nietas preciosas que no tenían ni idea del infierno que sus padres habían desatado. Durante la cena, actué como la abuela feliz y generosa que ellos esperaban. Les hablé de mis planes para el futuro, de cómo me sentía más segura sabiendo que Esmeralda estaba cuidándome, de lo agradecida que estaba por tener una familia tan unida. Ellos asentían y sonreían, pero yo podía ver en los ojos de Esmeralda y Eusebio que ya estaban calculando cómo ajustar sus planes para la noche siguiente. Probablemente pensaban que sería mejor esperar una noche más para ejecutar el asesinato. Después del postre les dije a las niñas que fueran al salón de juegos del restaurante, que había una sorpresa esperándolas allí. En realidad, los agentes del detective se encargaron de mantenerlas entretenidas y alejadas de lo que iba a pasar. Cuando nos quedamos solos los 3 adultos, cambié completamente de actitud. Esmeralda, le dije mirándola fijamente a los ojos, tenemos que hablar. Algo en mi tono la puso nerviosa inmediatamente. ¿De qué, mamá? De Rodolfo, respondí con voz helada. De cómo lo mataron. El color se le fue de la cara instantáneamente. Eusebio trató de disimular, pero sus manos empezaron a temblar visiblemente. Mamá, ¿de qué estás hablando? Papá murió de un paro cardíaco. No, le dije con una calma que ni yo sabía de dónde sacaba. Tu padre fue asesinado por criminales profesionales que tú y tu marido contrataron para cobrar el seguro de vida de $8 millones. Esmeralda se puso de pie bruscamente con los ojos desorbitados. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te estás volviendo loca? Pero yo seguía hablando, como si estuviera recitando una lección aprendida de memoria. También sé que ya pagaron $30,000 por adelantado para que me maten a mí, haciéndolo parecer un accidente en la ducha. Sé que han estado drogándome con el té para dejarme inconsciente. Sé que modificaron mi baño para crear un accidente fatal. Sé que tienen planeado hacerlo esta misma noche. Eusebio trató de levantarse, probablemente para salir corriendo, pero en ese momento aparecieron 4 hombres vestidos de meseros que los rodearon inmediatamente. No eran meseros, por supuesto. Eran agentes del detective Mendoza. Siéntense, les ordenaron con voz firme. No se muevan. La cara de Esmeralda era un poema de terror y confusión. No entendía cómo había pasado de ser la cazadora a convertirse en la presa. No entendía cómo su madre anciana y aparentemente ingenua había descubierto todo su plan perfecto. ¿Cómo? Fue lo único que logró balbucear. Tu padre me avisó, le dije con toda la tranquilidad del mundo. Me llamó por teléfono a las 3 de la madrugada para advertirme del peligro. Esmeralda me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Mamá, papá está muerto. Lo sé, le respondí. Pero a veces los muertos hablan para proteger a los vivos. O a veces es la intuición de una madre que se da cuenta de que algo no está bien con su hija. En ese momento llegó el detective Mendoza con otros 3 agentes oficiales. Tenían órdenes de arresto y evidencia suficiente para enviar a Esmeralda y Eusebio a la cárcel por el resto de sus vidas. Les leyeron sus derechos mientras yo los miraba en silencio. 20 minutos después, mi única hija estaba esposada como una criminal común. Y por primera vez en mi vida entendí lo que significaba el dolor más profundo que puede sentir una madre. Pero aquí es donde mi historia toma un giro que quizás tú que me escuchas no te esperabas. Cuando los agentes estaban a punto de sacarlos del restaurante, les dije que esperaran un momento. Me acerqué a Esmeralda, que estaba llorando desconsoladamente, y le hablé en voz baja para que solo ella pudiera escucharme. Hija, le dije, voy a preguntarte algo, y dependiendo de tu respuesta, decidiremos qué pasa contigo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y de terror. ¿En algún momento durante todo este plan horrible pensaste en pedirme ayuda? ¿En algún momento consideraste hablarme de sus problemas económicos en lugar de decidir matarme? Esmeralda no respondió inmediatamente. Yo seguía hablando. ¿Sabes qué me duele más que descubrir que querías matarme? Que nunca confiaste en que yo te ayudaría. Que después de 52 años de darte todo mi amor, pensaras que era mejor asesinarme que pedirme apoyo. Entonces, ella quebró completamente. Mamá, perdóname, sollozó. Estábamos desesperados. Íbamos a perder todo. Las niñas iban a tener que vivir en la calle.
Yo no sabía qué hacer. Podías haber hablado conmigo, le dije con voz quebrada. Podías haber confiado en tu madre. Tenía miedo de que nos juzgaras, respondió entre lágrimas. Tenía miedo de decepcionarte. Tenía miedo de que vieras que éramos unos fracasados. Y preferiste matarme. Esas palabras cayeron como una losa entre nosotras. Esmeralda entendió en ese momento la magnitud de lo que había hecho. No solo contra mi vida, sino contra el amor que nos había unido durante décadas. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que hasta el día de hoy no sé si fue correcta o no, pero que salió de lo más profundo de mi corazón de madre. Les dije a los agentes que esperaran afuera, que necesitaba un momento a solas con mi hija y mi yerno. El detective Mendoza trató de protestar, pero yo insistí. Era mi derecho decidir qué hacer con las personas que habían asesinado a mi esposo y habían planeado asesinarme. Cuando nos quedamos solos, saqué de mi cartera un sobre que había preparado esa misma mañana, sin saber exactamente por qué lo hacía. Adentro había un cheque por $2 millones. Este dinero alcanza para pagar todas sus deudas y empezar de nuevo, les dije. Es el dinero que hubieran recibido de la herencia cuando yo muriera naturalmente, dentro de unos años. Esmeralda y Eusebio me miraron sin entender qué estaba pasando. Les voy a dar una oportunidad que ustedes nunca nos dieron a Rodolfo y a mí, la oportunidad de vivir. Les expliqué las condiciones. Tenían que desaparecer del país esa misma noche. Nunca más podían intentar contactarme. Las niñas podían escribirme cartas una vez al año para contarme cómo estaban, pero ellos no, jamás. Yo voy a retirar todos los cargos contra ustedes, les dije, pero solo contra ustedes. La red de asesinos que contrataron va a caer con todo el peso de la ley. Ellos sí van a pagar por todos los crímenes que han cometido. Esmeralda no podía parar de llorar. Mamá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos perdonas? La miré por última vez como mi hija, porque sabía que después de esa noche dejaría de serlo para siempre. No lo hago por ustedes, le dije con voz firme. Lo hago por mis nietas, que no tienen la culpa de tener padres asesinos. Y lo hago porque yo no soy como ustedes. Yo no soy capaz de matar, ni siquiera a quienes me han traicionado de la peor manera. Le entregué el sobre con el dinero. Tienen 2 horas para salir del país. Después de eso, si los encuentran aquí, van directo a la cárcel por asesinato y yo no moveré un dedo para salvarlos. Pero antes de despedirme para siempre, le dije algo que necesitaba que supiera. Esmeralda, si estaban en problemas económicos, si necesitaban ayuda, ¿por qué nunca me pidieron nada? Yo tenía el dinero suficiente para ayudarlos. Tenía los contactos para conseguirles trabajo. Tenía el amor suficiente para perdonar cualquier error que hubieran cometido. Pero ustedes prefirieron matarme antes que confiar en mí. Esa fue la última vez que vi a mi hija. 6 meses después, recibí una carta desde Argentina. Era de Esmeralda, contándome que habían logrado establecerse allá, que las niñas estaban bien, que habían puesto un pequeño negocio de restaurante. No me pedía perdón otra vez, porque sabía que ya no había perdón posible entre nosotras. Pero sí me decía algo que me llamó mucho la atención. Mamá, todas las noches sueño con la voz de papá advirtiéndome que no lo hiciera. Todas las noches me despierto escuchando su voz, diciéndome que parara, que no era tarde para arrepentirme. Creo que él también trató de salvarme, pero yo no quise escuchar. ¿Sabes qué pienso de todo esto, después de tantos meses de darle vueltas en mi cabeza? Que a veces los muertos sí hablan, pero no como nosotros esperamos. A veces hablan a través de nuestra intuición, de nuestros presentimientos, de esas voces interiores que nos advierten cuando algo no está bien. No sé si esa llamada a las 3 de la madrugada fue realmente la voz de Rodolfo desde el más allá, o si fue mi propia sabiduría interior hablándome en momentos de sueño. Pero lo que sí sé es que esa llamada me salvó la vida. También sé que tomar la decisión de no enviar a mi hija a la cárcel fue lo correcto, aunque muchas personas me digan que estuve loca, porque una madre, por más traicionada que se sienta, nunca deja de ser madre. Y porque yo no quería que mis nietas crecieran sabiendo que su abuela había mandado a sus padres a pudrirse en una prisión. ¿Hice bien? ¿Hice mal? Ya no importa. Lo hecho está. Lo que sí me queda claro es que hay maldades en este mundo que van más allá de lo que una puede imaginar.
Hay personas capaces de matar a sus propios padres por dinero, capaces de fingir amor mientras planean tu muerte, capaces de mirarte a los ojos y abrazarte sabiendo que en unos días vas a estar muerta por culpa de ellas. Pero también hay algo más poderoso que la maldad, el amor verdadero, el amor que perdona lo imperdonable, que protege aún cuando ya no tiene razones para hacerlo, que elige la misericordia por encima de la venganza. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice. No me arrepiento de haber salvado a mi hija de la cárcel. No me arrepiento de haberles dado dinero para empezar de nuevo. No me arrepiento de haberles dado una oportunidad que ellos nunca nos dieron a nosotros. Porque al final del día, cuando yo me muera y me encuentre con Rodolfo en donde sea que estemos los muertos, quiero poder decirle que elegí el amor por encima del odio, que elegí ser diferente a los asesinos que nos quisieron matar. Aunque también sé que hay quienes van a decir que debía haberlos denunciado, que debía haber buscado justicia, que debía haberlos hecho pagar por sus crímenes. Y tal vez tengan razón. Tal vez fui demasiado blanda, demasiado maternal, demasiado misericordiosa. Pero esta era mi decisión que tomar, y la tomé con el corazón, no con la cabeza. Decidí que prefería tener una hija viva en otro país que una hija muerta en una cárcel o ejecutada por asesinato. Decidí que prefería que mis nietas tuvieran padres imperfectos pero libres, que padres criminales pero encarcelados. Fue la decisión correcta. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que fue la decisión que yo podía vivir conmigo misma. Y ahora, queridas personas que me han acompañado hasta el final de esta historia, quiero pedirles perdón si este video ha sido muy largo. Pero estas historias hay que contarlas al detalle, porque los detalles son los que hacen la diferencia entre una mentira y una verdad. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo antes de irme de este mundo para siempre. Perdón, pero necesitaba que alguien conociera mi historia completa, no solo los pedazos que la gente inventa cuando no conoce la verdad. Si les ha gustado esta historia, por favor denle me gusta apretando el botón de aquí abajo. Y si no saben cómo suscribirse, busquen el botón negro que dice suscribirse y apriétenlo. Es muy fácil. Y así van a recibir más historias como esta, que les van a dejar sin aliento. Los esperamos todos los días con nuevos relatos que los van a impactar. Historias reales de personas reales. Historias que necesitan ser contadas. Y si alguna vez han vivido algo similar, o si tienen alguna historia que quieren que contemos, déjenla en los comentarios. Aquí todas las historias son bienvenidas, porque todas las vidas importan y todas las verdades merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a una anciana que ya no tiene nada que perder, pero que todavía tiene mucho que enseñar. Que Dios los bendiga y que nunca tengan que vivir una traición como la que yo viví.